Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fans como yo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a desentrañar el secreto detrás del éxito meteórico de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo su amor, o mejor dicho, su rumoreado amor, impulsó sus carreras a nuevas alturas. ¿Preparados para descubrir el ingrediente secreto de esta receta explosiva? Pues no se muevan de ahí. Pero antes de que empecemos a desglosar todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de los chismecitos de farándula, si aman tanto como yo las historias de amor imposibles, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y me ayudarán un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias, los adoro. Bien, ahora sí entremos en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos evocan imágenes de romance, pasión, y, bueno, muchísimo drama. Y no me refiero solo al drama que vemos en la pantalla, sino también al drama que se generó fuera de ella. Vamos a retroceder un poco en el tiempo. Antes de que Hande y Kerem se convirtieran en la pareja más comentada de Turquía, ambos ya gozaban de cierto reconocimiento. Hande había participado en varias series, demostrando su talento y belleza, mientras que Kerem ya era conocido por su carisma y su trabajo en proyectos tanto en Turquía como en Estados Unidos. Pero fue en 2020 cuando se unieron para protagonizar la telenovela Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países, cuando todo cambió. La serie desde el principio fue un éxito rotundo. La química entre Eda y LDZ, interpretada por Hande, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, era innegable. La historia, llena de enredos, malentendidos y por supuesto muchísimo amor, conquistó a audiencias de todo el mundo. ¿Pero fue solo la historia la que cautivó al público? Yo creo que no. Aquí es donde entra en juego el secreto del que hablábamos al principio. Mientras la serie ganaba popularidad, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular. Y no eran simples rumores infundados. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas, los gestos cariñosos fuera de la pantalla, todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y seamos honestos, ¿a quién no le encanta una buena historia de amor que traspasa la pantalla? El público se volvió loco. Los fans empezaron a analizar cada detalle, cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y Hande y Kerem inteligentemente supieron jugar con esta expectativa. No negaban ni confirmaban nada. Simplemente alimentaban los rumores con pequeños gestos, con comentarios ambiguos, con fotos juntos que derretían a cualquiera. Y esto, señoras y señores, fue una jugada maestra. Porque al hacerlo, no solo aumentaron el interés por la serie, sino que también catapultaron sus carreras individuales a niveles estratosféricos. De repente Hande y Kerem eran las estrellas del momento. Sus nombres aparecían en todas las revistas, sus fotos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran las más buscadas. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, las ofertas de trabajo llovían a cántaros, y sus seguidores en redes sociales aumentaban a un ritmo vertiginoso. En resumen, su popularidad se disparó gracias en gran parte al morbo generado por su posible romance. Ahora bien, algunos podrían argumentar que su éxito se debió únicamente a su talento y a la calidad de la serie. Y sí, ambos son actores talentosos y Sen Kalkapm es una telenovela muy bien hecha. Pero no podemos negar que el factor romance en la vida real jugó un papel crucial. Piénsenlo de esta manera, ¿cuántas veces hemos visto parejas en la pantalla que no tienen química? ¿Cuántas veces hemos sentido que algo falta? La química entre Hande y Kerem era palpable, era real, y eso se transmitía a través de la pantalla. Y esa autenticidad, esa conexión genuina, es lo que enganchó al público. Además, el hecho de que su relación se desarrollara en el ojo público añadió una capa extra de interés. El público se sentía partícipe de su historia, como si estuvieran viendo un cuento de hadas hacerse realidad. Y eso, señoras y señores, es muy poderoso. Por supuesto, su relación, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Después de meses de especulaciones y confirmaciones a medias, Hande y Kerem finalmente hicieron pública su relación. Y durante un tiempo todo parecía un cuento de hadas.
Viajaban juntos, se mostraban cariñosos en público, y parecían estar muy enamorados. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación no duró para siempre. A principios de 2022, se anunció su ruptura. Y como era de esperar, esta noticia generó un nuevo tsunami de reacciones. Muchos fans se sintieron decepcionados, otros no se sorprendieron, y algunos incluso llegaron a culpar a la presión mediática por el fin de su relación. Pero independientemente de las razones de su ruptura, lo cierto es que su historia de amor dejó una huella imborrable en el mundo del espectáculo. Y es que más allá de su relación personal, Hande y Kerem lograron construir una marca personal muy fuerte gracias a su trabajo en Senkalkapm y a la atención mediática que recibieron. Hoy en día ambos son dos de los actores más cotizados de Turquía, y sus carreras siguen en ascenso. Hande Erçel, por ejemplo, ha protagonizado varias campañas publicitarias para marcas de renombre y ha participado en proyectos internacionales. Kerem Bürsin, por su parte, sigue trabajando en series y películas, y también ha incursionado en la producción. Así que, ¿cuál es el secreto detrás del éxito de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Yo creo que es una combinación de factores: talento, trabajo duro, una serie exitosa, y por supuesto, un romance que capturó la imaginación del público. Su historia es un claro ejemplo de cómo el amor, real o percibido, puede impulsar una carrera al éxito. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin, gracias a su química en Senkalkapm y a los rumores sobre su relación, lograron catapultar sus carreras al estrellato. Analizamos cómo jugaron con la expectación del público, cómo su romance generó un gran interés mediático, y cómo, incluso después de su ruptura, lograron mantener su popularidad y seguir cosechando éxitos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones sobre el mundo del espectáculo, y espero que este análisis les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que el romance entre Hande y Kerem fue real o una estrategia de marketing? ¿Cuál es su serie favorita de Hande Erçel o Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Muchas gracias por estar aquí, preciosuras. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. *** ampliando la historia, el tejido conectado de amor, rumores y marketing ***. Preciosuras, después de este resumen inicial, vamos a sumergirnos aún más profundo en las capas de esta historia. Porque, a ver, no es tan simple como decir, se enamoraron y se hicieron famosos. Aquí hay una orquestación, una confluencia de elementos que hacen que este caso sea tan fascinante. Primero hablemos de Senkalkapm. A menudo subestimamos el poder de una buena telenovela. Pero esta no era una telenovela cualquiera. Tenía ese algo especial que conectaba con audiencias de diferentes culturas y edades. La trama, aunque con los clichés clásicos del género, estaba fresca, era moderna y tocaba temas universales como la ambición, el amor verdadero, la superación personal y la importancia de la familia. Y visualmente era preciosa. La fotografía, el vestuario, las localizaciones, todo estaba pensado para crear un ambiente de ensueño que invitaba al espectador a escapar de la realidad. Pero la serie por sí sola no habría alcanzado este nivel de éxito sin el casting perfecto. Y aquí es donde entran en juego Hande y Kerem. Individuos talentosos, sí, pero juntos, explosivos. Su química era evidente desde el primer ensayo. Se complementaban a la perfección, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y los directores y productores, muy astutos ellos, se dieron cuenta de esto y lo explotaron al máximo. ¿Cómo? Pues sutilmente, con pequeñas pinceladas. Fotos promocionales con miradas insinuantes, entrevistas donde se halagaban mutuamente, vídeos detrás de las cámaras donde se les veía divirtiéndose y siendo cariñosos. Todo esto dosificado cuidadosamente alimentaba la imaginación del público y creaba una atmósfera de misterio y romance que era irresistible. Y hablando de misterio, la ambigüedad fue clave. Nunca confirmaron ni negaron nada. Dejaban que los fans especularan, que sacaran sus propias conclusiones.
Y esto, lejos de perjudicarles, les benefició enormemente. Porque la gente ama los enigmas. Les encanta jugar a ser detectives, a descifrar códigos, a encontrar la verdad oculta. Y Hande y Kerem, conscientes de esto, les dieron justo lo que querían. Además, no olvidemos el poder de las redes sociales. En la era digital, Instagram, Twitter y TikTok son herramientas fundamentales para la promoción y la construcción de una imagen pública. Y Hande y Kerem son unos maestros en este arte. Sus cuentas están llenas de fotos y vídeos que muestran su día a día, sus viajes, sus proyectos y por supuesto momentos juntos. Cada publicación era analizada al milímetro por sus fans, buscando pistas que confirmaran su relación. Un me gusta, un comentario, un emoji, todo era interpretado como una señal. Y ellos inteligentemente jugaban con esto, alimentando la fantasía colectiva. Pero, ¿era todo una estrategia de marketing? Algunos dirán que sí, que Hande y Kerem eran simplemente dos actores cumpliendo con su trabajo, interpretando un papel incluso fuera de la pantalla. Otros dirán que no, que su amor era real y que la fama fue simplemente una consecuencia de su relación. Yo creo que la verdad está en un punto intermedio. Es probable que al principio su relación fuera puramente profesional, pero que con el tiempo, la convivencia diaria, la presión mediática y la fuerte conexión que tenían, hiciera que surgiera algo más. Y una vez que se dieron cuenta del impacto que su romance tenía en sus carreras, decidieron explotarlo al máximo, sin importar si era real o no. Porque seamos sinceros, en el mundo del espectáculo la imagen lo es todo. Y una pareja famosa, enamorada y exitosa vende mucho. Las marcas quieren trabajar con ellos, las revistas quieren entrevistarlos, los programas de televisión quieren tenerlos como invitados. Y esto, a su vez, genera más fama y más dinero. Es un círculo vicioso, pero muy rentable. Y no solo eso, sino que también les dio un control narrativo. Al mantener al público en vilo, manejaban su propia historia y evitaban que otros la contaran por ellos. Cada vez que un medio intentaba publicar una noticia sobre su relación, ellos respondían con una nueva foto juntos o con un comentario ambiguo, manteniendo así el control de la situación. Pero claro, tanta atención mediática también tiene su lado negativo. La presión constante, el acoso de los paparazzi, la invasión de la privacidad, todo esto puede ser muy agobiante. Y probablemente fue uno de los factores que contribuyeron al fin de su relación. Porque al final, Hande y Kerem son personas de carne y hueso con sentimientos y emociones. Y aunque supieron aprovechar al máximo su romance para impulsar sus carreras, también sufrieron las consecuencias de vivir bajo el escrutinio público. Su ruptura fue un golpe duro para sus fans, que habían idealizado su relación y la veían como un cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A pesar de su separación, Hande y Kerem siguen siendo dos de los actores más populares y cotizados de Turquía. Han demostrado que tienen talento y carisma de sobra para triunfar por sí solos, independientemente de su relación personal. Hande ha consolidado su carrera como actriz, protagonizando series y películas de éxito, y también se ha convertido en una influencer muy influyente, colaborando con marcas de lujo y participando en eventos internacionales. Kerem, por su parte, ha explorado su faceta como productor y ha seguido trabajando en proyectos tanto en Turquía como en el extranjero. También se ha involucrado en causas sociales y ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el amor, los rumores y el marketing pueden combinarse para crear un fenómeno mediático que impulse las carreras de dos personas al estrellato. Pero también es una advertencia sobre los peligros de vivir bajo el foco público y la importancia de proteger la privacidad y la salud mental. Así que la próxima vez que veamos una pareja famosa en la pantalla, recordemos que detrás de las sonrisas y los gestos cariñosos, hay mucho más de lo que vemos. Hay estrategias de marketing, presiones mediáticas y sobre todo personas reales con sentimientos y emociones. Y ahora sí, preciosuras, creo que hemos desglosado esta historia hasta el último detalle. Espero que les haya gustado este análisis profundo y que les haya hecho reflexionar sobre el poder de la fama y el impacto de los medios en nuestras vidas. ¿Qué les parece toda esta información? ¿Han cambiado de opinión sobre Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y recuerden, suscríbanse al canal para más chismecitos y análisis del mundo del espectáculo. Los quiero.
Ciao.